En esto pensar. ¿Dónde estaba Dios el 11 de septiembre del 2001? Amado radioyente, se produjo rápida y espontáneamente un consenso nacional en los Estados Unidos. El mismo opinaba que nuestro mundo cambió radical y dramáticamente el 11 de septiembre del 2001. Desde entonces se acostumbró a fechar anteponiendo a las fechas nuevas el antes y después de los eventos del septiembre 11 del 2001. Ese infame día, 4 aviones comerciales repletos de distraídos pasajeros fueron utilizados como misiles terrodirigidos con resultados catastróficos. 2 de los aviones fueron hechos estallar sobre las Torres Gemelas del Centro Comercial Mundial en Nueva York. Otro fue hecho estrellarse sobre el edificio del Pentágono en Washington, D.C., y a un cuarto aparato lo hicieron desplomarse, matando a todos sus ocupantes en una zona rural del estado de Pensilvania. Como cristianos bíblicos, la pregunta que debíamos hacernos es: ¿cambió de veras nuestro mundo ese 11 de septiembre del 2001? ¿De qué manera cambió? ¿En qué dirección dio el giro? ¿Se movió en dirección del bien o del mal? ¿Sirvió para mejorarnos o para empeorarnos? ¿Salimos de esa experiencia más sobrios, más sabios, mejores hombres y mejores mujeres? ¿O el cambio ha sido solo pasajeramente emocional y cosmético? Como cristianos tenemos que pensar largo y duro para tratar de dilucidar el significado de esta tragedia. Tenemos que ejercer juicio santificado y no reaccionar exaltadamente. Por el otro lado, no es tampoco saludable suprimir mucho la indignación. De todos modos, somos seres morales aptos para reaccionar y para indignarnos. Pero como cristianos suponemos ser sal de la tierra. Como tal, necesitamos sazonar esta situación para bien de los que nos observan y de los que dependen en nosotros para interpretar estos hechos de sangre y de muerte. Necesitamos ejercer el más esmerado balance en nuestros juicios. Estamos obligados a analizar este asunto cuidadosamente, cautamente y juiciosamente. Tenemos también que aprender a colocarnos un filtro contra el continuo bombardeo a que sin tregua nos someten los medios de comunicación social, la radio, la televisión, los periódicos, las revistas, la internet, etc. No podemos negar que nos hemos hecho demasiado adictos a estos medios y hemos llegado a depender demasiado en ellos en nuestro diario vivir. Tenemos que entrenarnos además a pensar independiente y racionalmente. Debemos saber cómo poner bajo escrutinio las opiniones de nuestros líderes políticos y también la de nuestros propios líderes religiosos. Tanto los líderes políticos como los religiosos gustan de inmiscuirse en problemas que acaparen la atención colectiva para así avanzar sus propias agendas políticas o sus creencias religiosas. La situación del terrorismo internacional demanda que ejerzamos juicio santificado y que con altura y sólidos conocimientos de causa podamos analizar sin error esta situación, cuidadosamente, cautelosamente, juiciosamente y por sobre todo, bíblicamente. Siendo que la Biblia es nuestro manual de instrucción en la vida, debemos hacer buen uso de dicho manual y contextualizar esta y cualquier otra situación a la luz de lo que dice el libro de Dios. Los eventos de septiembre 11 del 2001 fuerzan sobre nosotros numerosas preguntas de difícil contestación. Por ejemplo, ¿por qué permitió Dios semejante carnicería de civiles?
¿Por qué causa fueron los precisos objetos de un ataque tipo kamikaze como aquel que ejecutaron los aviones japoneses en Pearl Harbor, estas Torres Gemelas en Nueva York y el Pentágono en Washington? ¿Estaba Dios castigando una nación que tan abiertamente le ha dado las espaldas? In God we trust. En Dios confiamos, dice el signo monetario estadounidense en cada billete de dólar. Pero, ¿quién es ese Dios en quien confían los Estados Unidos? ¿Mamón, el Dios del dinero? ¿El hedonismo o Dios del placer? ¿La dolce vita o Dios de la buena vida? ¿El sexo desenfrenado? ¿Se trata del Dios de sus espectaculares proezas tecnológicas, de su hegemonía económica o de su poderío militar? ¿Cuál es el Dios en que los Estados Unidos confían? ¿Y de Hispanoamérica y España qué? ¿Tienen acaso Hispanoamérica y España un Dios mejor que este? ¿Afecta el Dios del cielo y de la Biblia la mente, la conducta de Hispanoamérica y del resto del mundo? One nation under God. Una nación bajo Dios. Así dice el juramento de lealtad que hacen recitar frente a la enseña tricolor norteamericana a los niños en las escuelas y en los campamentos de Boy Scouts. Pero ¿cuál es este Dios bajo el cual se sitúa Norteamérica? ¿Son estos solamente decires, slogans altisonantes, ideales remotísimos que nadie tiene intención de practicar? ¿Qué significa Dios para el ciudadano estadounidense promedio? ¿Qué significa el Dios del cielo para el ciudadano promedio de toda la América hispana, de España y del resto del mundo? God bless America. Dios bendiga a América. Así cantó la nación estadounidense embriagada de patriotismo. Aún su Congreso se reunió en pleno en un acto solemne sobre la escalinata del Capitolio en Washington. Y allí, con eufórica patriótica, rompió a cantar God bless America. Pero lo mismo hacen el resto de las naciones cuando cantan sus himnos nacionales o sus canciones folclóricas populares. ¿Por qué debe Dios bendecir en tiempos de crisis a los Estados Unidos de América cuando en sus tiempos buenos el país se ha olvidado de Dios, rindiendo culto a los dioses del dinero, de la carne y del placer? ¿Pero es que acaso ha hecho algo mejor Hispanoamérica, España y el resto del mundo? Si mi apreciación es correcta, la situación anda pareja en todas partes del globo. ¿Tiene Dios obligación de bendecir un país que prohíbe a los niños leer la Biblia o hacer oración en las escuelas? ¿Permiten otras naciones del globo leer la Biblia y orar en sus escuelas? Sospecho que se podrían contar con los dedos de una mano. ¿Tiene Dios obligación de bendecir a un país cuya Suprema Corte de Justicia legaliza y defiende el aborto criminal? 1.3 millones de niños mueren cada año a manos de médicos abortureros en los Estados Unidos. Pero, ¿cuántos millones más mueren en el resto del mundo? ¿Cuántos niños matan por aborto en el país donde usted me escucha ahora? El aborto está despenalizado en muchas naciones fuera de Estados Unidos. En el resto del mundo, donde no está despenalizado, el aborto se practica de todos modos, con increíble frecuencia e impunidad. ¿Por qué debe Dios bendecir a una nación que continuamente toma en vano el nombre de Dios para decir, oh my God, oh mi Dios? Aún en el momento cuando se caían las Torres Gemelas, eso era lo que oíamos decir a los aterrados peatones en las calles de Nueva York mientras veían las torres desplomarse. Oh my God, decían, oh mi Dios. Pero ¿no hacen lo mismo
los ciudadanos de las demás naciones frente a sus tragedias? A veces, sin siquiera experimentar tragedia, lo hacen también por puro sport. Estados Unidos no está solo en eso de tomar el santo nombre de Dios en vano. En todos los países de habla castellana se oye continuamente esto mismo: ¡Dios mío! ¡Ay, Jesús! Esto es pan de cada día en los labios pecadores del populacho. Aún los cristianos evangélicos, que deberían saber mejor, usan y reusan eso de mi Dios esto y mi Dios aquello, y por nada se apean del borriquillo de tomar el nombre de Dios en vano. ¿Dónde estaba Dios cuando sucedía este horror de las torres, cuando la mano del mal parecía prevalecer sobre la mano del bien? Una cosa, amigo de la radio, yo puedo asegurarle, y es ¿dónde no estaba Dios? Dios no estaba en el corazón de Mohammed Atta y Marwan al-Sheri, ni en el corazón del resto de los otros 17 terroristas musulmanes que atacaron el centro comercial mundial y otros objetivos. Dios no estaba en el corazón de los mulas del ex gobierno talibán, ni mucho menos en el corazón de Osama Bin Laden. ¿Es posible concebir que Dios no estaba tampoco en el corazón de los centenares de distraídos pasajeros que iban a bordo de esos 4 aviones? ¿Es posible concebir que Dios no estaba en el corazón de miles de los que murieron sepultados en los escombros de las torres? Le voy a decir, oyente amable, ¿dónde es que estaba Dios? Dios estaba donde siempre ha estado, sobre su trono, en control de todas las circunstancias, grandes y pequeñas, buenas y malas. Este horripilante hecho no lo tomó por sorpresa. Dios estaba en su trono y todavía está. No ha abdicado nunca su soberanía. Entonces, ¿por qué hizo esto Dios? ¿Pero quién le ha dicho? Dios no hizo esto. ¿Quién lo hizo entonces? Pues el conspirador maestro, Apolión, Abadón, Beelzebub, Belial, el diablo, Satanás, el príncipe de este mundo, la serpiente antigua, el león rugiente que siempre anduvo buscando víctimas a quien devorar. El diablo, según Jesús, es homicida desde el principio. El enemigo de las almas es el genocida mayor, según Juan 8:44. Es Satanás quien incendia la pólvora del homicidio y quien inspira lo malévolo que todavía reside en el corazón del hombre. Al demoniazo mayor le da lo mismo que los terroristas actúen en nombre de Alá o del Islam, o que actúen en el nombre del pseudo-cristianismo en que creían los ejércitos cruzados medievales que por siglos y por iniciativas de varios papas saquearon, mataron, exterminaron incontables musulmanes en el Medio Oriente con el pretexto de restaurar los lugares santos a manos supuestamente cristianas. Al diablo le da igual también que un alucinado paranoico aprotestantizado como David Koresh haga arder e incinerar todo un campamento de davidianos en Waco, Texas, o que otro desquiciado, Jim Jones, lleve masivamente a sus discípulos a la tumba en Guyana. Al enemigo del alma le da lo mismo que el corazón no regenerado lata dentro del cuerpo de un terrorista árabe musulmán o en el cuerpo de un terrorista norteamericano como Timothy McVeigh, o en el cuerpo de un terrorista hispano-venezolano, Ilic Ramírez, alias Carlos el Chacal, o en el corazón de los españoles vascos del ETA. Los actos terroristas
son concedidos por el conciliábulo del infierno mismo y son ejecutados en la tierra por hombres malignos cuya distorsionada psiquis ha sido envenenada por el cianuro del terror. De modo que cambió el mundo desde el 11 de septiembre del 2001. Pero, ¿en qué sentido? ¿De qué manera cambió el mundo para usted o para mí? Esto, amigo mío, lo decidirá el futuro.